por Colombia Humana en el Pacto Histórico. Artista plástica cartagenera, hija del maestro Héctor Lombana Piñeres, escultor, hecho que me permitió crecer en el arte y tener la sensibilidad que me provoca la empatía para estar en el lugar del otro. Una de las cosas importantes al legislar es lograr que la Cátedra de la Paz, que se encuentra consignada dentro de los acuerdos, sea un hecho real en las aulas. Queremos volver las aulas en paz, para no repetir los horrores del conflicto. Vota Pacto, vota Petro. ¿Necesitas recursos para sembrar maíz, renovar cacao o comprar embriones para aumentar la productividad de tu hato ganadero? Ven al Banco Agrario y pregunta por la línea especial de crédito Sectores Estratégicos con Recursos Finagro. Contamos con excelentes tasas de interés y plazos de hasta 5 años. También puedes solicitarla en www.bancoagrario.gov.co. Es con ellos. Banco Agrario de Colombia. Entidad bancaria. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. CIA, la marca de las noticias. En Colombia, las 8 de la mañana, 37 minutos, 8:37. A esta hora saludamos al Pacto Histórico Bolívar, y saludamos precisamente a Rosana Lombana. Rosana, muy buenos días, bienvenida al CIA, Sistema Informativo Auténtica. Muy buenos días, ¿cómo están? Gracias por esta invitación. Bueno, escuchábamos anteriormente quién es Rosana Lombana, artista plástica. Pacto Histórico Bolívar, ¿por qué hay que elegir a Roxana Lombana y cuál es su propuesta precisamente para Colombia y para esta bella región del país? Bueno, propuestas hay muchas. Allí en lo que escucharon yo hablaba de hacer posible la Cátedra de la Paz que está consignada dentro de los acuerdos. A ver, les comento, yo hago parte de un programa del Banco de la República, soy mediadora de lectura del banco y bueno, esto es un voluntariado. Hay un programa que se llama que la Paz se toma la palabra, que a su vez corresponde a Educapaz. Son muchos los docentes que hacen parte de este proyecto. Entonces la gente no alcanza a imaginar lo que está pasando en las zonas del posconflicto con los niños. Como yo digo, si no comenzamos a trabajar en las mentes del futuro próximo, del futuro inmediato realmente, estamos mal porque se van a repetir los horrores del conflicto. La gente no alcanza a imaginar en qué condiciones viven los hijos de los desmovilizados y de los que están activos. Hay lugares como en Tierra Alta, Córdoba, por ejemplo, donde hay una zona dicha por una docente descrita como submarginal. A mí me impresionó mucho ese término, porque si ya marginal es terrible, submarginal es peor. Y es un lugar donde cohabitan desmovilizados, tanto de guerrilla como de autodefensas. También hay microtráfico, sicariato, y hay toda esta gente en actividad. Entonces viven en una zona de invasión donde hay muchos niños, y el refugio que esos niños tienen es una escuela que está en medio de ese panorama tan terrible. Entonces los niños se están dando cuenta de lo que hacen sus padres y es muy duro. O sea, ¿qué puede resultar de una niña que le dice a la seño que si ella sabe qué hace su papi, que llegó ese día con las botas y los pantalones llenitos de sangre? Entonces son historias muy duras que a mí me hacen pensar en que esto hay que apoyarlo, que no podemos seguir siendo un país que se acostumbró a la violencia contra los niños. Creo que mueren aproximadamente 24 niños al día en Colombia, víctimas de violación y de asesinato. Entonces eso lo hemos normalizado. Nosotros no podemos seguir siendo así. Pienso que necesitamos legisladores dolientes en nuestro pueblo. No podemos seguir permitiendo que nos maten, que no haya comida en un país fértil, porque hay un TLC que nos obliga, que toda la comida que está entrando, la gran mayoría es importada. Entonces resulta que comemos frijoles y lentejas que vienen de Canadá. ¿Y qué pasa con los cultivos de acá? Un país que tiene tantas variedades de papa y tiene que consumir X tipo de papa porque son semillas transgénicas que hay que comprar. Entonces todas esas cosas a mí me mueven. El año pasado, con el tema de la propuesta social, yo sufrí mucho, porque la verdad es que todos esos muchachos que dieron la vida son los hijos de todos los colombianos.
Y no hay cosa que duela más en la vida es que a uno le maten un hijo. Y yo me sentí así. De verdad, entonces a mí me parece que es vergonzoso que Colombia le hubiera dicho no a la paz, que hubiéramos tenido que hacerle una moción de censura a un ministro de Defensa y salió aireoso. Entonces, el horror que se vivió en el campo durante tantos años descaradamente lo trajeron a las ciudades. Y ahora en campaña yo voy hacia el sur de Bolívar y veo que hay mucha gente que tiene miedo, que quiere votar por un cambio, pero está temeroso. Y yo los animo y les digo, voten, porque el momento de estar en la urna es privado y nadie te va a decir por quién tienes que hacerlo. Entonces hay muchas cosas en la historia de este país. El departamento de Bolívar se encuentra en un estado de abandono, pero todos los departamentos de la costa Caribe, o sea, uno está en el interior y los pueblos son divinos, y cuando llegas a la costa todo es seco, polvoriento, no hay agua, hay hambre, los presupuestos son dirigidos de una forma que me preocupa mucho. Digamos en cultura, pues yo soy como el referente cultural en la lista, y el tema de cultura me preocupa mucho. La economía naranja le ha fastidiado la vida a toda la gente de cultura, porque es un modelo que definitivamente no en todos los casos funciona. Esa es una cosa a revisar. Otra es que el presupuesto para cultura no es mucho comparado con el presupuesto para la guerra, y el que se destina a las artes es muy chiquito. Y esos dineros están teniendo a veces, pues hay recursos que se están desviando a proyectos que a mí me parecen bastante curiosos. Hay un parque del jazz que se está construyendo en Mompox con un rubro de 64 mil millones de pesos, facturando unos columpios a 15 millones de pesos. O sea, ¿cómo hacemos para que un columpio cueste 15 millones de pesos? Increíble. Es un evento que se realiza durante 3 días, que ni siquiera está representando a los mejores exponentes del jazz y mucho menos a la cultura tan rica que tiene la depresión momposina. Entonces, pues, bueno, son muchas cosas, municipios sin agua, corregimientos muy cerquita, Cartagena, 30 minutos y están en un abandono total. Me preocupa el tema de la salud. Los médicos están siendo muy mal pagados en el departamento de Bolívar, entonces se van a otros lugares del país porque tienen un mejor sueldo, y aquí las personas pasan meses mientras somos calle, somos aguardiente negra, esperando una cita. Entonces, bueno, esas son como las cosas que me preocupan. Claro que sí. Rosana Lombana, que hace parte de esta lista precisamente, que hoy le preguntamos a Colombia, Pacto Histórico Bolívar. Y usted ha reseñado muy bien la realidad y la diferencia entre el centro del país y lo que vive uno, lo que ve en una belleza exuberante, pero también en una problemática y en unas carencias en esta región de Colombia. Muy bella, por cierto, pero con muchos faltantes. Bueno, Rosana, el CIA pregunta, y eso es lo que hacemos en esta mañana. El CIA pregunta. Rosana, 4 días, Pacto Histórico, este Querido listado amigo, ¿qué me que dices? se ha hecho precisamente y que se ha proyectado precisamente desde Bolívar. Allí, como usted lo decía, usted es la representante de la cultura, una mujer de las artes plásticas. Y usted, en esa propuesta, ¿cómo invitar a ese seguidor, a ese simpatizante para que la respalde este próximo 13 de marzo en el Pacto Histórico Bolívar? Rosana. Pues invitar a la gente no ha sido difícil. Esta es una campaña que estamos haciendo de voz a voz, hablando con la gente en la calle, tocando las puertas, entregando periódicos, publicidad, explicando, reuniéndonos sobre las propuestas que hay. A ver, ¿cómo invito yo a la gente? Primero les digo que se sacudan como las mentiras, porque hay mucha falsedad, y me tomo el tiempo de hablar con las personas y explicarles
las razones por las cuales hay que cambiar y siento que lo logro. Yo siempre me toco como con el que no sabe, no responde. Pues soy una mujer que ha tenido una vida en el arte y creo que ya me he ganado como un lugar de reconocimiento, entonces no es difícil. Hay mucha gente que me conoce o que me reconoce porque me ha visto en X lugar y no ha sido difícil. O sea, mi invitación a la gente es que recapaciten, que nos ayuden a hacer pedagogía, que expliquen por qué necesitamos un cambio en el país. Pues Rosana Lombana, o Rosy, como le llaman todos sus amigos, un saludo especial de Miriam Vanegas Roldán, la dama de la cultura, la dama de la información y nuestra directora regional del CIA en Villavicencio. Y pues esperamos que estas propuestas, este sentido común, ese conocimiento que usted tiene, pero sobre todo esa preocupación por la indolencia frente a estos temas de sociedad, se puedan ver reflejados, digamos, positivamente en la elección este próximo 13 de marzo. Rosana, queremos que también sea nuestra consultora en estos temas porque la veo muy enterada, con mucho conocimiento sobre estas situaciones que vive el país. Un abrazo fuerte a la distancia. ¿Dónde se encuentra en este momento, Rosana? Bueno, estoy en Cartagena, estoy en mi casa dispuesta a salir a la universidad después que ya mis hijos terminaron. Ahora mamá volvió a estudiar, entonces estoy haciendo muchas cosas, sí. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias. No, yo por supuesto que puedo ser su consultora. Yo conozco mucho la realidad de aquí. Yo vivo en La Boquilla, que es un territorio que ha querido ser borrado siempre. Yo le llamo a La Boquilla un palenque grande. Es un lugar con una cultura ancestral importantísima. Y bueno, aquí el hecho de estar en medio de la comunidad me provoca mucha empatía. Me pongo en el lugar del otro. Y entiendo las carencias, las necesidades, la descomposición social y la necesidad de hacer pedagogía. Claro. Entonces, con las familias, y bueno, aquí estoy. Yo pienso que vamos bien. Ayer en las entrevistas, en las encuestas decían que la Cámara del Pacto, la lista de la Cámara va de primera. A mí no me extrañaría que diéramos un palo y que saliera la lista completa y eso será un remesón. Pues ojalá, con todas las ganas. Pacto Histórico Bolívar. Rosana Lombana, Rosy, un abrazo a la distancia, éxitos y esperamos saber buenas y conocer buenas positivas noticias este próximo 13 de marzo. Éxitos y siempre para adelante. Muchísimas gracias. Feliz día. Credibilidad. En el sistema informativo Auténtica. Soy Rosana Lombana Ochoa, candidata a la Cámara de Representantes de Bolívar por Colombia Humana en el Pacto Histórico. Artista plástica cartagenera, hija del maestro Héctor Lombana Piñeres, escultor, hecho que me permitió crecer en el arte y tener la sensibilidad que me provoca la empatía para estar en el lugar del otro. Una de las cosas importantes a legislar es lograr que la Cátedra de la Paz, que se encuentra consignada dentro de los acuerdos, sea un hecho real en las aulas. Queremos volver las aulas en paz, para no repetir los horrores del conflicto. Vota Pacto, vota Petro. Todos los conceptos en el sistema informativo Auténtica.